Bueno mis chicos, nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Esta vez estábamos teniendo una situación complicada, ¿ok? Con el reino, pues, 3577, que bueno, son los compañeros que están por acá abajo, ¿ok? Que pues están en Tahití. Cabe destacar que pues por aquí los compañeros eran o son muy fuertes, ¿ok? Son muy fuertes los compañeros de Tahití. 3577 pues ha ganado su KVK, ok, en KVK 1, ok, y pues se ha llevado la estrella. Y bueno, cada uno de los compañeros pues están por ahí, ok, está Nano, Tiberius, Turbo, Anne, Gizmac, ok. ¿Qué pasa con esto, chicos? En este punto, yo me acuerdo cuando jugué KVK 2, bro, KVK 2 es muy complicado, ok, muy complicado, pero bueno. ¿Qué tenemos en este punto, bro? Tenemos en que pues los compañeros han luchado bastante por acá. Y fíjense cómo los compañeros de arriba de Benguela prácticamente que en estos momentos han tomado Kingsland, ¿ok? Han tomado Kingsland por aquí. Y bueno, parte del reino del 89 que está por acá también ha llegado a Kingsland, ¿ok? Teniendo esto en punto, pues los compañeros están reclamando por aquí pues que ha habido una traición en este KVK, ¿ok? Prácticamente que hasta el momento el reino 3577, que sería Tahití, ¿ok? No ha publicado nada en contra de la traición del reino 3586. ¿Quién es el 86? Los que están aquí arriba, ¿ok? Los que están aquí arriba son los compañeros del 86. Dejamos que pues otros digan lo que piensan, pero siempre mantuvimos la discreción por respeto a algunos jugadores que son amigos nuestros y su liderazgo, pero en vista de las falsas acusaciones del 3586 del reino que está por acá arriba, decidimos hacer público lo sucedido durante este KVK2. Pues ya en pantalla vamos a tener todas las conversaciones que se han tenido por ahí, ¿ok? Y qué es lo que ha pasado. Desde el principio de KVK, el 77 tuvo que pelear por sí solo en un punto de spawn, poco beneficioso para el reino. En Z5, Sakaka contra 3584 y 3583, o sea, aquí ha peleado por acá, ok, y por acá. Entonces prácticamente que ha sido complicado. Y fíjense que sí, han peleado bastante y bueno, se han adueñado de toda esta zona, ¿no? A pesar de todo, fíjense cómo pues han logrado conquistar Sakaka, ok, que prácticamente que estaba pues dominado por dos reinos por ahí. Vaya, que está complicado, ¿no? Está complicado tener en cuenta toda esta situación, ¿ok? Está muy complicado pues pelearse contra 3584 y 3586. Aclarar que ambos reinos son semilla A. Imagínate, mi brother. Y 3586 los menosprecia diciendo que son los más débiles del emparejamiento, ¿ok? Así será la cuestión. Y bueno, 77 Tahití estuvo a punto de perder la zona y quedó con una sola alianza peleando contra dos reinos. Nosotros peleamos con la idea de que los aliados no podrían llegar a salvarnos. Nuestro DKP despegó gracias a esto, ya que hay muchos jugadores que eliminaron tropas de todas sus farms para pelear contra dos reinos. Cabe destacar, chicos, que esto de pelear con las granjas también, eso es algo brutal, porque se consiguen muchas kills también en esas guarniciones, en esos rallies, ¿ok? Bueno, básicamente lo que dicen por aquí, chicos, es que el plan de la coalición contraria, liderado por 3589 y 3585, era encerrar a 77 en Z4, ¿ok? Prácticamente que no salieran de aquí, bro. O sea, encerrarlos totalmente, ¿ok? Y ya que éramos el reino más fuerte de la coalición, y es por ello que los reinos 84 y 83 pelearon con todas sus alianzas y construyeron la máxima cantidad de banderas posibles con la única intención y fortaleza de encerrar a 7-7 y luego enfocarse en los demás rivales, ¿ok? Entonces, chicos, eso se ve mucho, ¿ok? Tratar de encerrar al reino más fuerte. Pero el 7-7 logró salir victorioso de esas largas batallas para sorpresa de muchos reinos y nos ganamos el respeto y admiración de todos los demás reinos del KVK2. Incluso del reino 86, que bueno, son los más complicados aquí arriba, ¿no? Son los más fuertes, bueno, fuertes entre comillas, ¿no? Fuertes y fuertes aquí abajo, pues ahí se pagan cada uno, ¿no? 3586 estaban felices de poder seguir contando con nosotros por llegar a Kingsland, ya que ellos siempre menospreciaron la fuerza de los 81 y 80, consideraban que este KVK era un 2 versus 4, ¿ok? Afirmando que este KVK, por supuesto, sí, estaba ganado porque, bro, o sea, un 2 versus 4 es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Bueno, la coalición del 89, a ver, que no pudieron encerrarnos en Z4 del 89,
deciden ir a la zona 5 del 81 y 80 respectivamente, ¿ok? Entonces prácticamente aquí se estaban peleando, pero a full por aquí, ¿ok? Sí, prácticamente que por aquí no pudieron, entonces fueron por acá, pero fíjense cómo aquí los compañeros del 81 han tomado esta situación por acá, y el 83 prácticamente quedó encerrado porque tenía pues aquí a los compañeros de Tahití y por acá tenían a los compañeros de Ceylan. Entonces sí, esta zona no pudieron agarrarla, ¿ok? Justamente. Entonces chicos, vaya que está interesante lo que se da, ¿no? En todos estos territorios, vaya qué locura la cantidad de guerras que estamos teniendo. Pero en ese tiempo el 86, que es uno de los que más o menos mandaban, ¿no? Ahí, y bueno, los que han llegado a Kingsland, decide ir a zona 5 del 81, ¿ok? O sea, zona 5 del 81 pues sería, sí, sería por acá, del 81. Vaya, está interesante, ¿ah? Y chicos, tampoco está aportando y están perdiendo control en Calcha. Hasta el punto de, a ver, en Calcha. Hasta el punto de entrar en zona 5, Zárate, el reino del 3586, pidió a 3577 que ingresara por Macha para poder presionar a 85, ¿ok? Entonces sí, ahí les ha pedido para entrar al 85 y ayudarlos a tener el control de Calcha. Nos dijeron que ellos podían resistir la pelea contra el 89, pero necesitaban que empujemos a 85 ya que el reino del 81 no está ayudándole. Seguidamente nos pide ayudar a Dimbokro, ¿ok? A Dimbokro que está por acá arriba. Vaya, bro, qué locura, ¿no? O sea, ayudar por todos lados para poder, pues, no tener tantos desgastes, ya que es un momento 86 estaba perdiendo banderas y 80 estaba quedando encerrado ahí. Es así como el reino 3577 termina peleando en 2Z6 con 2 reinos en cada zona, lo cual aumenta el DKP. O sea, estaban peleando en 2 campamentos los compañeros de Tahití. Pero vaya, qué locura, ¿no? Es así como el 3577 pues pelea full en dos campamentos, ok, en 2 territorios, lo cual aumenta el DKP. Y el reino 3577 logró sacar a 85 y 83 de Macha. Wow, qué locura, en serio. Por aquí, sí, aquí han logrado sacar a todos los moraditos de Macha, pero en este momento ya no los estamos viendo, ok. Para ayudar a empujar a 89 y 84 de Dimbokro con la finalidad de ayudar a 86 y 80, ¿ok? A todo esto, se supone que el acuerdo inicial antes de KVK era que el reino con mayor DKP era el cual se quedaría con la estrella, ¿ok? Prácticamente que siempre es así, mi bro. O sea, el que haga más kill point es el que se lleva la estrella. Justamente la traición que tuvimos en nuestro reino, que pues nosotros teníamos la mayor cantidad de kill point y los rojos no nos querían dar la estrella, sino que ellos se querían dar la estrella. Pero ya van varias veces que nos quieren hacer eso y ya nosotros tenemos experiencia cómo actuar en estas injusticias. Si no nos vamos a llevar la estrella, hablamos con los demás campamentos, ¿ok? Entonces, chicos, vaya, qué mala. Y bueno, sí, se han desgastado. El reino 3586, después de haber ayudado, ¿ok? Los morados a los rosados, tanto para desgastarse, para que avanzaran. Habernos desgastado peleando contra 4 reinos. Considerar que para Z6 los reinos 3586, 83 y 84 no estuvieron en su máximo debido a que el 77 gastó la máxima cantidad de sus tropas, recursos, créditos durante la batalla. Y al ver que los reinos de la coalición oponente ya no estaban luchando como antes, prácticamente el KVK ya estaba asegurado, deciden enviarnos un correo. Correo enviado al liderazgo 3577, el cual se lee lo siguiente: Oye, perdón por la respuesta tan larga, necesitamos dormir bien, fue gracioso KVK, fue gracioso este KVK, he hablado con todos mis guerreros y jugadores del reino y todos estuvimos de acuerdo en esta opinión, así que quiero escuchar tu opinión. Somos adultos aquí, no somos niños, para que podamos poner pues de acuerdo, para que nos podamos poner de acuerdo. Como el reino 86, especialmente KS, tiene un orgullo, la estrella, ¿ok? O sea, el 86 dijo, bro, queremos llegarnos a esa estrella, por supuesto. Veamos si tienen una estrella ellos. A ver, vamos a ver si tienen una estrella. Seguramente tienen o no tienen. Ahí tienen también su estrella. Uy, uy, uy. 86 se va a llevar entonces. No sé si se va a llevar la otra estrella, ¿ok? Pero bueno, eso es gracias a la traición, ¿no?
Tienen orgullo de llevarse la estrella durante años, especialmente contra el 85 que hizo todo lo posible para arruinarnos el primer día. En este KVK tuvimos mala suerte, tuvimos un mal lugar y no tuvimos guerra en zona 4. No tuvimos puntos de muerte y en la zona 6, como viste, tuvimos el lugar que jugar contra dos reinos fuertes y destruirlos por completo en 3 días. O sea, prácticamente tuvimos el mismo KVK, bro. El mismo KVK. Aquí los compañeros dijeron en nuestro KVK, han dicho, no, nosotros no hemos peleado y ustedes sí han peleado y por eso tienen la mayor cantidad de kill point, así que pues yo voy a avanzar. Pero nosotros sí se la jugamos a los que nos querían, a los que nos traicionaron, ¿ok? Nosotros sí se lo supimos jugar. Pero bueno, aquí prácticamente que a lo mejor no quisieron hacer eso, no quisieron hablar con los de alrededor y pues juntarse y todo esto, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué pasará. Quién sabe si ya están agotados todos los reinos, ¿ok? Y esto es algo que pues fluctúa mucho, ¿no? Todo esto influye mucho. A ver, además no obtuvimos muchas recompensas, solo 2 ocupaciones circulares. En otros lados tenías más de 6 ocupaciones circulares, 4 pases nivel 6. Te llevaste recompensa que los 81, 86, 88 combinados y tuvimos que comprometer los círculos. Creo que es justo de esa manera la batalla de Imbroco y nuestro regreso decidieron la forma de KVK y tuvimos que traer a todos nuestros 300 jugadores en línea al mismo tiempo. Mira la captura de pantalla. Espero que lo entiendas. En medio de la guerra 80-81 se dieron por dados y tuvimos que hacer todo el trabajo. Nuestros chicos hicieron 17 millones de kill point en 2 días y mataron más de 200 millones de soldados. O sea, eso es una explicación que le estaban dando Benguela 86 a el Reino 77 de por qué querían la estrella y por qué estaban entrando a Kingsland, ¿ok? Dice, nuestros chicos están hambrientos de guerra y deseamos tener más guerras. Y como el reino más fuerte, tuvimos que comprometernos para que el 80-81 tuviera algunas recompensas. ¿Ok? Wow, qué locura, bro. Esto es una traición total lo que hemos tenido por aquí. ¿Ok? Sí, ha sido pues una terrible traición lo que se ha dado en este punto, chicos. Pero bueno, ahí los compañeros prácticamente... sí, eso es lo que han tenido mis chicos. ¿Ok? Dice, nos vemos en futuros KVKs. Ok, sería bueno volver a jugar en futuros KVKs. Eso es lo que le dicen, bro. Y si tienes otra idea, dímelo. Sería bueno volver a jugar en KVK futuro. Espero que puedas entender y decirme lo que sientes, hermano. Lo siento. Necesito dormir después de 3 días piloteando 10 cuentas. Vaya, qué locura, ¿no? Qué locura lo que hemos tenido por aquí, bro. Es una barbaridad. Sí, prácticamente que es una locura, bro. ¿Ok? El 3586 no quiso honrar su palabra. De acuerdo a base la alianza de este KVK, el reino con mayor kill point se queda con la estrella. Sí, así se da mucho, mi brother, ¿ok? 86 dijo que la estrella no sería solo para el reino con más DKP. Nos pidieron que le dejemos la estrella a cambio de que nos quedemos con todas las recompensas del KVK. Ellos se quejaban de no recibir suficientes recompensas y tener que haberlas compartido con 80 y 81, pero estaban dispuestos a dejar a 77 todas las recompensas, aún sin consultar a 80-81 sobre esto, con tal de llevarse la estrella. Es algo irónico, ya que cuando 3586 deciden aliarse con el Reino 89, envían un correo mencionando que ellos repartirán las recompensas entre todos sus aliados, haciéndose ver como uno de los líderes justos. Sin embargo, ellos habían ofrecido a 77 quedarse con todas las recompensas sin importarles los otros aliados, demostrando que 86 quería la estrella a toda costa, ¿ok? Al recibir el correo nos comunicamos con su líder y dijo que no se acordaba llegar a un acuerdo de que el reino con mayor DKP se quedaba con la estrella, ¿ok? Compartimos los datos de DKP al liderazgo 3586, los cuales nos acusaron de tener datos falsos. Ellos eran conscientes de que había gran diferencia de DKP entre el reino 77 y 86, pero solo ponían excusas y no aceptaban la data. El puntaje de DKP realizado por el bot Rock Data Tracker, wow, es muy bien, ¿cómo se llama? Es muy bien conocido este bot, ¿ok? Y bueno, consiguió más DKP, más tropas muertas solo escaneando el top 500 de poder del reino, granjas por debajo de este top no contabilizados si sus muertes no
contaron con el DKP, y aun cuando algunas farms mataron alrededor de 400k de tropas de T4, ¿ok? El acceso al bot está restringido a administradores del Discord, ya que cualquier persona podría crear spam dentro de ese chat. No aceptó el scan de ese bot, el 86, así que debido a este bot solo arroja hojas de Excel, no las sube a alguna página, y culpa al 77 de inflar sus números y obtener beneficios de DKP al hacer esto, ¿ok? Y 77, en un acto de buena fe, deja entrar a jugadores del 86 al disco para que puedan verificar estos datos, pero aún así no deciden hacer nada. No obtenemos respuesta, pero por supuesto, bro, ya después de que han traicionado, imposible de que los vayan a dejar avanzar más, bro. O sea, ya un reino es traidor y es traidor. Quieren su estrella y quieren su estrella, ¿ok? Fíjense que por acá, ahí está, pues el reino del 86, o uno de las alianzas del 86 que está en este punto, ¿ok? Y vaya que, pues, chicos, de verdad que lo lamento mucho por los compañeros, porque de verdad es que aquí hay mucho power, ¿ok? Los compañeros tienen mucho power, los compañeros han ganado su KVK con estrella, KVK 1 con estrella, o sea, aquí hay mucho power, bro. Y de verdad que de que los hayan traicionado es lo peor que puede pasar, ¿ok? Lo peor que puede pasar. Lo mejor que hubiera pasado es que se hubieran unido a otros reinos, hubieran sacado, bro, a esa gente de Kingsland, sobre todo al 86 traidor, que no cumplieron su palabra de el principio de que gane con el DKP, ¿ok? Prácticamente que, han actuado de manera, pues tramposa, aunque, brother, o sea, nadie se los impide, ¿ok? Actuar de manera tramposa. Por eso es que debemos subir todo el poder posible que tenemos en el juego, bro, porque si no, no vamos a poder hacer nada, bro, delante de traidores, delante de personas que no estén, pues, avanzando con todo y dejando que de verdad el ganador agarre la estrella. Esto es falta de honor. No hay honor en un reino, en un campamento que traiciona, ¿ok? Entonces siempre, bro, siempre por ahí traten de anotar los reinos que son traidores, bro, que ya tienen alguna situación de ser traidores, ¿ok? Y tener mucho cuidado, ¿ok? Tener mucho cuidado porque esto pasa mucho, ¿ok? Como les digo, en este KVK que estamos teniendo en el 3218, aparte de ellos, nos han hecho lo mismo. Nos han dejado que nos desgastemos, y nos han dicho, vamos a hacerlo por DKP, por kill point. Pero como hemos hecho tantos kill point, hemos quedado desgastados. Entonces es cuando las personas que no se han desgastado tanto aprovechan y entran con toda la fuerza que tienen hacia Kingsland y toman la estrella, que es lo más preciado, pues para una alianza. O sea, que se vea bonita su alianza, ¿no? O sea, cuando tú vas para una alianza, cuando ves una alianza y llegas acá y ves, no tiene estrella, este reino, pues X, ¿no? Y bueno, chicos, así está la cosa, ¿no? Prácticamente que es una situación compleja lo que tenemos en cada punto. Fíjense cómo ahí están llegando hasta el Ziggurat. No están llegando los compañeros de Tahití, los compañeros del 7-7. Un saludito a todos los compañeros, mi brother, que bueno, siempre han estado seguramente dándolo todo. Ya hemos hecho un video anteriormente de los compañeros, ¿ok? Analizando un poco su reino, analizando qué tal, cómo van, cómo pues van avanzando por ahí. Y la verdad, mis chicos, es que, bueno, lamento mucho que haya pasado esto por acá a los compañeros de Child of Justice, ¿ok? Lamentablemente, bro, se han aprovechado de lo que les ha pasado a los compañeros por aquí. Y eso de verdad es que no debería ser, ¿ok? De verdad que ojalá no tengan este tipo de aliados en un futuro, ¿ok? Nuevamente, ¿ok? Porque la verdad es que asquea un poco, la verdad, ¿ok? Haberse dedicado, porque esto es tiempo, dinero que ellos van sacando, ¿ok? Y que hayan ganado y de repente llega tu aliado así bien fresquecito. No, mi bro, I'm sorry for you. Vamos a entrar nosotros, bueno, será para la próxima, ojalá que nos encontremos en otros KVK y bueno, ya resolvemos. Bro, eso es un asco, bro, un asco total. Pero bueno, ahí están, así se ha dado. 3577 toma la decisión de construir en Vila Vila para tomar una ermita y también dirigirnos al paso 5 que pertenece al 86 de manera defensiva, ya que el reino 86 estaba actuando de manera extraña. O sea, prácticamente que estaban entrando y les dijimos lo que pasaba, que al parecer el rey del 86 le dijeron al
nos estaban traicionando, ¿no? Y nos obligaron a aceptar sus términos que nosotros no queremos pelear. Solo estamos construyendo de manera defensiva por si el 3586 decide atacarnos. Miembros del 386 involucrados en liderazgo no tenían idea de lo que pasaba. Al parecer su rey no les notificó lo que pasaba, aunque ellos creían que la estrella se lo iba a llevar el reino que tenga mayor cantidad de DKP, porque ese era el acuerdo inicial, ¿ok? Bueno, aquí vamos a poner un montón de imágenes, mis chicos, ¿ok? Durante el video, ¿ok? Para que ustedes vean cómo, sucedieron las cosas, ¿ok? Durante ese momento, jugadores del 86 atacaron a jugadores del 77 con todas las discusiones entre medio. Esto se tomó como una declaración de guerra inicial hacia el 77 debido a los siguientes puntos. Ataque a los miembros haciendo una bola mientras hacían construcción de la bandera. 2. Negarse a aceptar los scans del reino 3577 solo porque estaba en el Excel, aún dejando entrar a los jugadores a la página que verifiquen los datos. 3. Negarse a responder al liderazgo de 3577 es lo normal que hacen los traicioneros. Y 4. Insistir que ellos merecían las recompensas ya que la estrella les pertenece no solo por DKP, ¿ok? El 3586 no solo mintió al reino 3577, sino que también mintió a nuestros aliados diciéndoles que nosotros queríamos acaparar todas las recompensas para nosotros, cuando esto es totalmente falso, ¿ok? ¿Quién quiere todas las recompensas en este punto? El 86, ¿ok? Y bueno, sí, 3577, chicos, se quedó prácticamente que fuera de recompensas, fuera de los territorios de Kingsland, las tierras del rey. Lamentablemente por aquí, chicos, Kingsland, el gran Ziggurat, lo va a tomar personas traicioneras, traidoras, que lamentablemente, chicos, miren, se van a perder estas recompensas los compañeros, pero bueno, mis chicos, eso es lo que traen las traiciones, que las personas que de verdad se deben llevar la estrella, pues terminen perdiendo las recompensas, ¿ok? Lamentablemente se ha dado así, mis chicos. Como lo dije antes, mi brother, lamentablemente tenemos este tipo de reinos, este tipo de personas donde buscan una probabilidad y unas situaciones fáciles para poder ganar, porque es que si ya perdieron, pues es lo que les toca hacer. O sea, si perdieron por DKP, ¿qué les toca para ganar? Traicionar, ¿ok? ¿Puedes ganar traicionando? Pues sí, pero ¿cómo queda el reino? ¿Cómo queda de rayado el 86 en este momento? Que prácticamente, chicos, han quedado totalmente. Bueno, aquí ellos también tienen una estrella, ¿no? O sea, han ganado. ¿Quién sabe cómo ganarían su primer KVK? Hay que ir a ver, ¿no? Pero lamentablemente el reino 3586 se declara como un reino traidor, ¿ok? En este momento. Y bueno, chicos, todas las pruebas van a estar mostradas en pantalla para que ustedes las estén viendo, si es que pueden leer, si es que pueden necesitar pues ver un poco lo que está pasando en el reino, pues lo vamos a poner, ¿ok, chicos? De verdad, un saludo nuevamente. Bueno, echen para allá, traidores. No, mentira. Sí son traidores, pero bueno, bro, ¿qué podemos hacer, no? Y por aquí, los compañeros de Tahití ya pues se estarán preparando todo para un nuevo KVK, ¿ok? Perder un KVK, bro, no significa el fin, pero qué amargo sabor dejó esa traición de parte de los compañeros, que bueno, ya ellos lo conocen, ya saben que en algún punto no deben pues ser aliados de ellos, no deben ayudarlos, ¿ok? Más bien, si llegaran a necesitar el 86 del 77 en algún punto, pues olvídalo, mi bro. Es como si en algún punto el 77 estuviera así agarrado de la mano al 86 y el 86, bro, ayúdame por favor. Y el 77, bueno, está bien, fuera, para abajo. Pero bueno, mis chicos, eso es lo que se ha dado, mis chicos. Un saludo por acá. Espero que, bueno, no pase esto en los reinos, pero siempre pasa. A nosotros ya nos ha pasado 2 veces esta situación. Y las 2 veces hemos ido a buscar rescate, ¿ok? Hemos ido a buscar rescate cuando pasan estas situaciones. Y siempre las ponemos a disposición del público para que la gente vea, bro. Y la gente se dé cuenta de lo que esté pasando, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.